Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberse unido. Hola a todos, nuevamente buenas tardes. Yo soy Aralia Bernal, pertenezco a MIME, que es el clúster de medios creativos digitales en Monterrey. Uno de nuestros objetivos es profesionalizar y aportar herramientas a la industria creativa digital aquí en el estado. Y para ello tenemos iniciativas como charlas y talleres con expertos y líderes quienes nos comparten sus experiencias y así podemos elevar el conocimiento y la propiedad intelectual de la industria. Por esto les damos la bienvenida a esta charla de conceptos básicos de derechos de autor, que será impartida por Blanca Margarita Sandoval de Indautor, a quien le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Vamos a compartir una pequeña presentación. Ok. Me tocó hablar de lo que es derechos de autor y más que nada de la propiedad intelectual. Para poder hablar de la propiedad intelectual y los derechos de autor es necesario que conozcamos ciertos conceptos básicos para poder adentrarnos en esto que es un ámbito muy multifacético, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con que la propiedad intelectual la vamos a encontrar en todo lo que veamos, bueno, en casi todo lo que veamos y escuchemos a lo largo del día, en todo lo que hacemos durante nuestro trabajo, durante nuestra vida cotidiana. La propiedad intelectual está presente en todo lo que vamos a escuchar y esa medida algo muy importante. Pero, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es toda aquella creación del intelecto humano. Son obras intencionales del individuo que las vamos a encontrar representadas en la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27. La importancia de esto es enorme, ya que son los derechos a la vida cultural, artística y científica. Se va a encargar de proteger pues las creaciones, innovaciones, inventos, otorgando recompensas a los creadores innovadores cuando se exploten las obras. Entonces vamos a entender que la propiedad intelectual son derechos de los creadores e innovadores. Lo vamos a ver también contemplado en el convenio de la OMPI de 1967 en un listado que es enunciativo, más no limitativo. Entonces vamos a adentrarnos a lo que es la propiedad intelectual. Todo esto que estamos viendo es propiedad intelectual. O sea, es inmenso lo que es la propiedad intelectual, pero vamos a enfocarnos. Si la actividad del intelecto humano se va a desenvolver en un desarrollo en cuanto a soluciones integrales a empresas, a problemas específicos de la industria, comercio y mercancías, vamos a hablar de que es todo enfocado a la propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial vamos a encontrar innovaciones, invenciones, patentes, diseño industrial, distintas, todo lo que va a ser enfocado a la industria. Esto lo vamos a ver contemplado en lo que es la Ley Federal de Propiedad Industrial, lo vamos a ver regulado por el INPI, e internacionalmente lo vamos a ver enfocado en el Convenio de París de 1987 para la protección de la propiedad industrial. Vamos a entender que la propiedad intelectual va a tener dos divisiones, propiedad industrial, y si nosotros nos vamos a encontrar, en cambio, en un enfoque creativo, de satisfacción de las obras, en un enfoque más artístico, en un enfoque donde lo que vamos a crear va a ser enfocado, otra vez repito, a los sentimientos estéticos.
vamos a hablar de lo que son derechos de autor. Entonces vamos a entender que los derechos de autor, con los derechos de autor vamos a hablar de la cultura general. Con los derechos de autor vamos a ver los derechos que va a tener el autor como creador. Bien lo dice que son las facultades que otorga el Estado como creador, pero los derechos de autor, ¿qué más abarcan? Los derechos de autor son las obras artísticas y literarias que van a surgir de la mente y que se van a fijar en un soporte material y que van a crear una obra artística. Es todo un procedimiento, ¿sí? Vamos a hablar que los derechos de autor los vamos a encontrar regulados en la Ley Federal de Derechos de Autor a través del autor e internacionalmente lo vamos a encontrar enfocados en el Convenio de Berna de 1886. Estamos hablando de lo que es el derecho que yo como creador voy a tener una vez hecha mi obra y fijada en un soporte material. Cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de las facultades exclusivas que va a tener el creador de obras artísticas. Vamos a tener el derecho de proteger nuestras obras, promover nuestras obras, impulsar nuestras obras temporal o definitivamente, y vamos a tener un reconocimiento como creadores. Pero vamos a entender dos puntos muy importantes para que nosotros podamos hablar de derechos de autor, para que nosotros podamos enfocar nuestra obra en un registro de derechos de autor. Es necesario que entendamos qué es la creatividad, cuál es el nexo que va a haber creador-autor. Para poder entender qué es la creatividad, vamos a entender qué es el proceso mental por el medio del cual el intelecto humano va a encontrar una solución a algún punto, no necesariamente una solución, también va a imaginar, va a crear, va a conceptualizar ideas nuevas y originales. La creatividad va a ser ese sello por medio del cual nosotros vamos a dar a conocer el destino final de nuestra mente a una obra, a un concepto. Si yo les indico, vamos a pensar todos en fresas y chocolate. Ahorita vamos a pensar todos en fresas y chocolate. Lo que vamos a obtener son muchísimas respuestas. Esa es la creatividad. Podemos pensar desde un pastel de chocolate, fresas bañadas en chocolate, helado de fresa bañado con chocolate, o podemos pensar distintas cuestiones. ¿Por qué? Porque el autor va a entregar una definición única de creatividad. No va a haber dos, no va a haber tres, no va a haber similitudes. Cada uno es un creador individual y cada uno va a tener un concepto distinto de lo que es lo que estamos en este caso solucionando con lo que es la mezcla de chocolate y fresas. Pero si vamos a hablar de registros de obra, si vamos a hablar de derechos de autor y todo lo que ello conlleva, tenemos que hablar de los puntos fundamentales de lo que es el registro de obra. Para que el registro de obra sea reconocido, el registro de obra más no el autor, hay que recordar que el autor surge en el momento que se crea una obra. El autor por sí solo va a tener esos derechos que ya hablamos anteriormente. Un concepto importante es la originalidad. Si ya hablamos que la creatividad va a ser el proceso mental para generar ideas, soluciones, es una propiedad intangible. ¿Qué es la originalidad? La originalidad va a ser aquella esencia, aquella creación innata del autor y no una copia de otra obra. Va a ser aquella huella que va a otorgar un autor singular e irrepetible. No debe haber dos obras iguales. No estamos hablando de originalidad. Va a contar con su personalidad. Entonces, uno de los puntos fundamentales para poder yo otorgar un certificado de derechos y que se obtengan derechos de autor basados en un certificado es que la obra sea original. El segundo punto que vamos a encontrar es que sea fijada en un soporte material. Estamos viendo que el creador de esta obra, su medio de soporte material, su medio por el cual da a conocer su obra es bronce, puede ser cobre, puede ser hierro, hierro forjado,
estos son los materiales por medio del cual yo voy a expresar esa idea que surge en mi cabeza y que la voy a expresar en un medio tangible. En procedimientos electrónicos, obvio que va a ser un procedimiento electrónico, un proceso electrónico por medio del cual se va a fijar la obra. Entonces estamos hablando que la originalidad va a ser la huella única que va a tener el autor. Tenemos distintos conceptos de obras de arte artísticas o literarias. Tenemos una conceptualización enorme. Todas ellas tienen un concepto original, pero que hay que aclarar que hay veces tienden a tener un proceso o una copia de algo, pero que cuando surge se vuelve original. Entonces hay que ver también esto. Ahorita vamos a pasar a ese tema. Bueno, entonces, Blanca, ya me dijiste que la obra original es esto, la obra, la creación, es un proceso mental. ¿Qué es la obra artística? La obra artística es eso, es aquel concepto que ya vamos a dar. Si bien la ley no nos menciona un concepto de obra artística, vamos a interpretarlo como el resultado del proceso de la mente cuando ya se fija en un soporte material. Este va a contener algunos elementos, ya sea de tipo artístico o de otro tipo. Entonces, vamos a ver que para que la obra exista, tiene que darse como duradera. ¿Qué entiendo como duradera? Que la obra debe conservarse y exhibirse para generaciones futuras. Por lo tanto, debe ser tangible, no perecedera. Debe existir y subsistir para los momentos venideros. Por eso se dice que los derechos de autor son evolutivos, porque van cambiando conforme va cambiando las ideas y las tecnologías que van surgiendo. Tiene que ser contextual, porque cada obra va a tener un contexto social, político, cultural de lo que es el autor o de lo que pasa en el momento en el que está viviendo el autor. Tiene que ser simbólica porque va a llevar siempre un punto reflexivo dentro de la obra. Muchas veces tiende a ser implícito o muchas veces es explícito. Tiene que ser valiosa, pero no desde el punto de vista económico. Es valiosa porque la obra va a tener un valor cultural, un aporte cultural, pues se va a tratar de un objeto irrepetible, por eso es valioso. Y volvemos al punto original. Tiene que ser una obra original. No existen culturas idénticas. Siempre tiene que haber una obra de arte, algo único e irrepetible. Bien, dentro de las obras vamos a encontrar y nos vamos a enfocar en que son obras artísticas y obras literarias, las que beber el derecho de autor completamente. Vamos a encontrar que hay obras primigenias y obras derivadas. Las obras primigenias las vamos a entender en este caso como aquella obra que surge de origen, sin estar basada en ninguna otra. Es aquella idea primigenia que surge en nuestra mente y va a existir en el momento en que la transportemos en un soporte material. Es original. Pero vamos a tener también obras derivadas. La obra derivada va a ser aquella creación que va a surgir a partir de uno o varios elementos existentes en alguna otra obra, que por sus características tiende a ser registrable como obra derivada y a tener derechos. También hablamos que hay obras en colaboración. ¿Cuáles son estas obras en colaboración? Aquellas obras que son con copartícipes o con coautores y todos y cada uno de ellos van a tener la calidad de reconocimiento de autor. Y aquellas obras colectivas, las obras conectivas generalmente van a estar diseñadas o desarrolladas bajo la dirección o a cargo de un tercero, que por asentar diferentes autores y contribuciones, no vamos a poder identificar a cada uno de los desarrolladores. ¿Qué quiero decir con esto? En los programas de cómputo vamos a ver que se mueve una orejita o se mueve un ojito. Muchas veces esos conceptos, ese desarrollo, esa creación lo hizo una persona, pero como son tantas personas las que están inmersas en este desarrollo, va a ser muy difícil que yo detecte dónde está participando cada uno. Entonces, este es un ejemplo de obras colectivas. Vamos a pasar a un ejemplo de obra, en este caso primigenia.
y derivada. Vamos a encontrar al lado izquierdo un Manet, ¿sí? Este Manet se llama Almuerzo Campestre, fue hecho en 1863, pero vamos a encontrar una obra derivada al lado derecho. Es el Almuerzo Campestre según Manet de Pablo Picasso de 1960. No hay que olvidar que Picasso fue reconocido como un gran copiador, pero si se fijan en cada una de las obras hay elementos que por sí solos los hacen únicos. ¿Sí? La originalidad del lado izquierdo, pero también la creatividad que tiene el del lado derecho. Vamos a encontrar dos tipos de obras distintas también, una lo que es pictórica y la otra lo que es un diseño textil. Este es un Piet Mondrian de 1871 y 1944, es una composición en rojo y amarillo, es de arte abstracto y es un óleo sobre lienzo, pero ¿qué vamos a encontrar en la obra derivada? Vamos a encontrar un diseño textil de Yves Saint Laurent de 1960, que no solo es un diseño cualquiera, sino esto es un ícono de moda. A partir de este año, de 1960, surge una nueva tendencia para vestir. Estamos hablando de dos tipos de obra muy distintos y de una obra original y de una obra derivada, que por sí solas las dos tienen derechos. Otro ejemplo de obra derivada y con otro tipo de rama artística es pintura y serigrafía. Encontramos al lado izquierdo el original que es Marilyn Monroe de 1953, el cartel de la película Niágara, y al lado derecho vamos a encontrar una obra de Andy Warhol hecha en serigrafía que no cabe hacer mención que fue una de las más caras subastadas por Christie's. Y las dos, vuelvo a repetir, tienen una tendencia a tener un grado de originalidad que las hace acreedora de derechos. Bien. ¿Y qué es un autor? Ya hablamos de lo que hace el autor. El autor va a crear obras artísticas y literarias. En este caso, como es derechos de autor, nos vamos a enfocar en esas obras. Nos vamos a enfocar en esas obras. Y entonces el autor, ¿qué va a ser su definición? Va a ser una persona física o persona natural que va a crear una obra artística o literaria. Persona física solamente puede ser, de acuerdo a la ley, la que es la creadora y la que es reconocida como autor. Dentro de los autores vamos a encontrar que hay autores conocidos. ¿Cuáles son estos autores conocidos? Los autores conocidos, vaya la redundancia, va a ser aquellos autores que van a tener una identificación plena en cada una de sus obras. Van a ser aquellos autores que no van a firmar con algún otro nombre, sino con su nombre correspondiente. Tienen una huella y sello distintivos que los hace conocidos. En este caso puse el ejemplo de Isabel Allende, que firma sus obras con su nombre y es reconocida ampliamente como un autor conocido de sus obras. Vamos a encontrar que el autor anónimo es aquel autor por medio del cual no va a querer dar a conocer su obra en ese momento. En ese momento va a querer pasar desapercibido, ya sea por cuestiones personales, políticas o sociales, pero que con el paso del tiempo o necesidad va a tener que pasar a ser un autor conocido para recuperar lo que son los derechos de explotación de la obra. Pero también tenemos el caso que por el paso del tiempo no encontramos un autor definido. No encontramos una huella que nos determine quién es el autor de alguna obra. Estamos viendo en la pantalla, ya vimos dos obras, pero son de los años 1200. Entonces no tenemos identificable nosotros quiénes son estos autores. Encontramos también que otro tipo de autor va a ser el autor seudónimo. Es aquella persona que va a decidir, vuelvo a repetir, cuestiones políticas, sociales, culturales o personales, no firmar con su nombre. En este caso, ese es un ejemplo de 1870-50, donde George Sand es una mujer en primer lugar, firma con un seudónimo de
hombre, porque en aquella época era mal visto que una mujer se dedicara a las obras literarias, que fuera una gran pensadora. Ella es una gran filósofa, periodista, literata de los años 1850. Por lo tanto, ella tiene que firmar por la época todas sus obras con un seudónimo masculino, George Sand. Vamos a encontrar a uno reconocido, es Richard Bachman, es conocido como Stephen King, donde firma sus primeras obras bajo el seudónimo de Richard Bachman. Es también un ejemplo de seudónimo. Bien, ya vimos hasta ahorita que los derechos de autor pertenecen a la propiedad intelectual junto con los derechos industriales, que los derechos de autor, junto con la propiedad industrial, que los derechos de autor, dentro de los derechos de autor vamos a encontrar que hay autores conocidos, autores anónimos, autores seudónimos, que vamos a encontrar también que tenemos obras primigenias, derivadas, colectivas, en colaboración. Y vamos a encontrar también que el autor es la persona física. Bien, ya vamos a lo que son los derechos de autor. Ya vamos a ver lo que son los derechos morales. Dentro de los derechos de autor vamos a encontrar dos tipos de derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que me van a permitir a mí como autor tomar ciertas medidas para conservar la unión personal que existe entre yo creador y mi obra. Dentro de estos derechos morales vamos a encontrar los derechos de paternidad. Sí, los derechos de paternidad van a ser el derecho por medio del cual yo tengo que ser reconocido como creador de mi obra independientemente de quién la use. Tengo que estar nombrado como creador y autor de la misma. Recordemos que los derechos morales van a estar toda la vida del autor y 100 años más. México es uno de los países que otorga la mayor extensión de protección en cuanto a los derechos morales. Vamos a encontrar que el derecho de divulgación va a ser aquel derecho que voy a obtener yo para decidir si mi obra va a ser divulgada. Si yo estoy en el momento idóneo para que mi obra se dé a conocer. A lo mejor es un speech político y por lo tanto no es el momento en que yo pueda dar a conocer mi obra. Entonces es la decisión que voy a tener como autor a divulgar, entendiendo que por divulgación es dar a conocer mi obra. Voy a tener el derecho a la integridad, que es el derecho por medio del cual yo voy a exigir el respeto a mi obra. Voy a exigir que no exista deformación, alteración o atentado a mi obra. Voy a exigir que no existan elementos que pongan en perjuicio mis intereses y el menoscabo mi reputación. O sea, hay obras que son usadas para un fin y terminan usadas para otro fin en el cual crean al autor diversos problemas. Entonces, este es el derecho de integridad de mi obra. El derecho de retirar la obra va a ser el derecho por medio del cual yo voy a decidir en qué momento mi obra no es apta para las presentaciones, en qué momento mi obra ya pasa a no caber dentro de lo que se está viviendo. Hay que aclarar que los derechos morales son aquellos que van a estar ligados a mí de por vida. Vamos a encontrar al lado derecho que está el Don Quijote de la Mancha como ejemplo de paternidad. ¿Por qué? Porque a pesar del tiempo, todos sabemos que es de Miguel de Cervantes Saavedra. Estamos enfocándonos aquí a derechos que son importantes y este derecho es uno de los más importantes. Es el derecho a que yo tengo de que mi obra sea reconocida. Hablamos de los derechos morales. Estos derechos van a ser inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables y van a estar enfocados en el artículo 19 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Estos derechos no van a perderse o desaparecer. Son derechos personalísimos del autor. Son derechos individuales, no transferibles. Un ejemplo de paternidad de la obra me gusta porque este es un fotógrafo que se llama Nacho López de 1960. Independientemente que esta obra está en el acervo cultural del Museo de Antropología e Historia. Esta es una creación de Nacho López.
de 1960 y se reconoce que él es creador a pesar de todo el tiempo. Este es un ejemplo de paternidad de la obra, a pesar de que es una foto a Leonora Carrington. Este creo que lo conocen todo, es el derecho, todos, el derecho de la integridad. Este Sheomo de Borja fue destruido, no fue restaurado, fue destruido, fue transformado, fue una violación a los derechos de integridad, es un menoscabo en este caso al patrimonio cultural, en este caso de esta persona. Lamentablemente, afortunadamente, como yo les platico, pues trajo bien al pueblo, es uno de los pueblos más conocidos y que tiene una rama económica en cuanto a turismo, gracias a este horror, digo error, pero pues ese es un ejemplo de una violación a la integridad del autor. Un ejemplo muy marcado de retiro de la obra. Yo les dije que el retiro de la obra va a ser esa decisión que va a tener el autor de quitar su obra. Esta es una obra de Richard Bachman, mejor conocido como Stephen King. Él escribe en 1977 este error psicológico y trata de un autor, de una persona que estudia y es buleada por estudiantes y maestros en una escuela en Estados Unidos. Él, al no soportar todas estas cuestiones, decide un día agarrar una escopeta y secuestrar y matar a estudiantes y maestros. Por la psicología y por la mentalidad de Estados Unidos, Stephen King decide que pues no es el momento idóneo para su obra. No está este público autorizado o capacitado para permitirse leer esta obra. Él pide que se descatalogue esta obra. Él pide el retiro diciendo que no puede dejar cerillas a un pueblo incendiario, porque este libro es un manuscrito que se ha encontrado en 7 de los más grandes tiroteos en Estados Unidos. Un ejemplo de modificación de la obra es la decisión que voy a tener como autor de poder modificar mi obra en el momento en que yo quiera y sin tener perjuicio a un derecho tercero si ya otorgué derechos. En este caso es un Augusto Rodin. Él trabajó en El Pensador. Esta obra fue creada para formar parte de Las Puertas del Infierno de 180 y tantos esculturas, una obra que comprende 186 esculturas, pero él, a ver la magnificencia de la magnitud de esta obra, decide separarla de este grupo de esculturas y hacerla propia, hacerla única. Este es uno de los ejemplos de derecho de modificación por parte del autor. Un ejemplo de destrucción de la obra, si bien es cierto la integridad, los derechos de autor, los derechos morales de autor, de integridad, tengo que proteger mi obra. Esta es una destrucción, pero con fines no propios, vamos, no la destruyó el autor, sino esta es una obra que se perdió en los atentados del World Trade Center. Este es uno de los 4 tapetes que existía de Joan Miró, el que he hecho en 1974. Se perdió en los atentados junto con 300 millones de obras artísticas. Bien, los derechos de autor y los derechos morales son los que van a estar ligados a mí de por vida. Vamos a ver los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos patrimoniales? Son los derechos exclusivos donde vamos a poder explotar nuestra obra. Son los derechos económicos que vamos a encontrar en que yo me tardé 15 años en hacer una obra, pues bueno, de aquí voy a obtener yo un beneficio por mi obra. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los derechos de autor patrimoniales que voy a tener yo como creador de una obra. Voy a tener el derecho de reproducción, pero como reproducción voy a tener el derecho, voy a entender este derecho como el primer derecho que va a subsistir yo como creador. ¿Por qué digo el primer derecho? Porque si yo hice un libro, un guión literario, una biblia literaria, cualquier guión o cualquier elemento que yo haga, cualquier obra, voy a reproducir en este caso la obra literaria
a 20,000 copias. Voy a dar unos contratos de edición y van a reproducir mi obra. Es el derecho que voy a decir, que voy a obtener para yo decidir quién va a reproducir mi obra. Aquí no voy a otorgar los derechos patrimoniales para que me haga esta función. También tengo el derecho de distribución. Es el derecho por medio del cual la persona va a tener la facultad de decidir cuáles son los medios para dar a conocer mi obra. Si en este caso son a distribuir copias, a poner mi obra en público. El derecho de comunicación pública va a ser el derecho en el cual voy a decidir en qué línea, en este caso medio de internet, en qué plataforma voy a dar a conocer yo mi obra. A través de comunicación pública puede ser en un concierto y voy a determinar detalladamente en qué lugar voy a dar a conocer mi obra. Vamos a hablar que estos son derechos en los cuales ya va a haber un titular derivado. Si ya no va a ser el titular originario que somos nosotros, sino yo ya voy a dar facultades para que un tercero maneje mis obras. El derecho de transformación va a ser el derecho por medio del cual se va a decidir a través de un tercero si se va a transformar mi obra y en qué concepto. Un ejemplo de derecho de transformación es es Asterix y Obelix de 1956 francés. El derecho de transformación, en este caso, en esta obra consiste en que ha sido traducido a más de 183 idiomas. Y este es uno de los ejemplos de la magnitud que podemos tener con la explotación, en este caso, por una transformación. Unos ejemplos de comunicación pública, de explotación por comunicación pública, las vamos a encontrar en las plataformas de Netflix, que son aquellas que están enfocadas a lo que son audiovisuales, obras cinematográficas, Spotify a lo que son músicas, sonidos también, Instagram a fotografías y diverso contenido. Son los medios, son las plataformas por medio de las cuales yo voy a explotar mi obra. Ya hablamos de derechos patrimoniales. Vamos a hablar de derechos contractuales, que van muy ligados y van de la mano de los que son los derechos patrimoniales. Son los tipos y los medios por los cuales yo voy a transmitir mis obras para poder tener beneficios económicos. Entonces voy a encontrar que primero lo base de los contratos va a ser las de siempre. Debe ser por escrito, oneroso y temporal. Una cesión siempre tiene que ser por escrito, oneroso y temporal. Por escrito porque para obtener las facultades que existan, oneroso porque debe haber una cantidad remunerada, pago por una obra ya existente, y temporalidad, siempre tiene que haber una vigencia en un contrato. Estamos hablando de derechos de autor. La cesión de derechos la vamos a encontrar enfocada directamente en el artículo 30 y artículo 33, en donde nos va a especificar que se va a dar un término de 5 años en caso de no existir alguna temporalidad en el contrato, pero que salvo pacto contrario puedo dar más de 15 años. ¿Cuál es este salvo pacto en contrario? La ley nos marca que aquellas obras por medio de las cuales para obtener un beneficio económico y esté justificado, tarden más de 15 años. Podemos hablar de obras cinematográficas, programas de cómputo, audiovisuales, videojuegos, aquellas obras arquitectónicas, aquellas obras que por su magnitud van a tardar en recuperar la inversión. Un ejemplo de cesión de derechos es esta cesión de derechos que otorga, en este caso el patronato que maneja Leonora Carrington, otorga al Museo Nacional de Antropología la cesión de ciertas obras para la comunicación pública, para la presentación en una exposición. En este caso vamos a encontrar el mundo mágico de los mayas. Vamos a ver qué otro tipo de transmisión de derechos es la obra por encargo. La obra por encargo es aquel contrato de esa obra que no existe. Esa obra que es muy importante que yo especifique las características que va a tener mi obra para que sea considerada obra por encargo. Es muy necesario que yo especifique qué tipo de obra voy a necesitar. Por ejemplo, si yo no soy experto en un programa de cómputo y necesito que se me crea una aplicación, voy a tratar de enfocarme yo a decirle yo en este caso al encargado, ¿qué es lo que voy a necesitar? ¿Qué quiero que cree?
Es muy importante que esto venga especificado en las obras por encargo. Un ejemplo de una obra por encargo dudoso es esta. ¿Por qué digo que es dudoso? Les voy a platicar por qué. Esta es una obra, este es Winston Churchill. La Cámara de los Comunes en Inglaterra decide que para el cumpleaños 80 de Winston Churchill, crear un cuadro, uno con patrimonio o con economía de la Cámara de los Comunes, en la cual se muestre el poderío, la persona que pues estuvo enfrente o enfrentando a lo que es los nazis, que todo lo que él hizo se refleje en un cuadro, la fuerza, la magnitud del personaje. Esto era un regalo para el cumpleaños 80. Graham Sutherland, un pintor de la época muy bueno, no tiene nada que ver con el resultado, crea un óleo sobre lienzo y la imagen que plasma es la que él ve. Él ve a un señor de 80 años ya terminado, ya en un punto pues ya final de su vida, cansado y hasta cierto punto adusto. ¿Por qué digo que es una obra por encargo dudosa? Porque si bien es cierto, yo les dije hace rato que una de las características de la obra por encargo es que debe especificar qué características va a tener mi obra. Si es considerada obra por encargo, pero no cumple los requisitos para ser considerada obra por encargo. En su momento la tomaron como obra por encargo, pero ¿qué pasa? No muestra el poderío que quería la Cámara de los Comunes. Bueno, no les voy a dar más. En este caso, la obra fue a la muerte de Winston Churchill. La obra fue destruida por esta Lady Churchill y ya no se volvió a ver más de la obra. Una relación laboral. Estos contratos de obra por encargo en una relación laboral están supeditados a que las funciones específicas y el resultado específico de lo que se va a tener sea siempre una obra. Si estamos hablando que dentro de la investigación que yo voy a hacer surgen diversos libros o diversas patentes o un programa de cómputo, tiene que estar especificado dentro de un contrato. Tiene que estar especificado que dentro de las funciones de esa persona que trabaja para mí va a ser el resultado, o voy a obtener como resultado ciertas obras artísticas, en este caso artísticas porque estamos hablando de arte. ¿Sí? En este caso los derechos van a ser del empleador, más los derechos morales siempre van a quedar en el autor, salvo pacto en contrario. Vuelvo a decir salvo pacto en contrario. ¿Por qué? Porque salvo que se permitan o se pongan algún clausulado especial. Recordemos que estamos hablando ya de contratos. Un ejemplo bonito de lo que es la forma, ¿por qué digo bonito? Porque es más, no es tan complicado. Una forma de poder transmitir nuestros derechos va a ser la licencia de uso. ¿Cuál es la diferencia entre la licencia y la cesión? La cesión de derechos va a ser, vamos a otorgar nuestra obra en un punto total, ¿sí? En un punto total. Pero la licencia va a ser individual a distintas personas morales o personas físicas para que hagan y tengan distintas facultades sobre mi obra. La licencia puede ser exclusiva o puede ser limitada o ilimitada. La licencia va a poder otorgarse a distintas personas. En este caso vamos a poner, por ejemplo, Marvel, como bien conoces, desde 1939 tiene en su haber más de 8,000 personajes. Dentro de estos personajes va a tener unos de más reconocimiento que otro. ¿Qué pasa con Marvel? Marvel no solo tiene licencias de cómics, sino de videojuegos, de series de televisión, de largometrajes, de audiovisuales y de merchandise. Todo lo que surja de lo que es el uso de imagen de estos dibujos es puede ser a través de licencia, pero no solo tenemos derechos de autor,
También tenemos derechos de marca, también tenemos derechos que invaden la propiedad industrial, no solo los derechos de autor. Entonces, es un ejemplo muy viable de lo que podemos hacer nosotros con las licencias y este tipo de lo que es obras. Bien, dentro de las ramas que vamos a ver nosotros enfocados en la Ley Federal de Derechos de Autor y que podemos registrar, hay que aclarar que son enunciativas, no limitativas. Vamos a encontrar que hay ramas que no están dentro de estas específicamente, pero se pueden adecuar. La ley nos permite, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, poder encuadrar la obra en la que más tenga y se asemeje más a las características que pueda tener. Vamos a encontrar las obras literarias, que bien sabemos que son aquellas obras artísticas que surgen de un guión o tienen algún tipo de retórica. Vamos a ver las dramáticas, música con letra y música sin letra, danza. La danza va a ser necesario que el modo de fijación sea a través de un audiovisual. Yo tengo que ver la obra ejecutada. Pictórica y dibujo, escultórica y de carácter plástica, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y audiovisual. Aquí hay necesario que aclarar que para la obra cinematográfica y audiovisual siempre va a ser necesario que me pongan un productor y un director. El autor lo vamos a dejar un poco fuera, pero aquí va a ser necesario, es la única que cambia, donde va a ser necesario productor y director. Programa de radio y televisión, que aquí pueden entrar también los programas web, las páginas web, no, los blogs. Programa de cómputo, fotográfica, arte aplicado, gráfico y textil y de compilación. Pero hay una rama que entra dentro de un programa de cómputo y es esta. Esta casi no se oye, ¿verdad? Bien. Esto es una rama de videojuego. ¿Qué pasa con el videojuego? ¿Cómo se registra un videojuego? ¿Qué voy a registrar de un videojuego? Esta es una de las obras más complejas que podemos tener en los derechos de autor, por eso esperé tratarla un poquito más independiente. Dentro de los videojuegos nos encontramos que no es lo mismo el Pac-Man que yo conocí en los años 80, 90, al Pac-Man que hay hoy que tiene tercera dimensión. No es lo mismo el Kirby que yo conozco al Kirby que está saliendo. Entonces, ¿qué vamos a registrar de estas obras tan complejas y tan fascinantes? Vamos a registrar el software, ¿sí? Vamos a proteger el software porque es lo que me va a permitir crear y correr el soporte que va a tener. La música, el guión, interpretaciones de actores de voz y captura de movimiento. Vamos a registrar los componentes fonográficos, las ilustraciones, diseño gráfico, animaciones, fotografía, pero también hay un punto que vamos a registrar, personajes. Los personajes no van a ser en derechos de autor, va a ser en reserva de derechos, pero ahí vamos a registrar lo que es desde la fisonomía del personaje hasta la psicología del personaje. Sí, esta es una de las obras que son más complejas porque si se fijan la vamos a desmembrar para poder registrar. No vamos a poder registrar todo nuestro concepto de videojuego, pero sí vamos a poder registrar cada uno de los elementos que van a crear este videojuego. Bien. También vamos a tener excluyentes de protección, pero no quiere decir que no se puedan registrar. Más que nada van enfocadas a diseño industrial o a reserva de derechos. Entonces vamos a encontrar dentro de estas excluyentes de protección las ideas y fórmulas. Recuerden que si no les dije, las ideas no son registrables. Yo estoy diciendo que toda creación de la mente humana que se fija en un soporte material es lo que va a surgir como una obra artística. Entonces yo voy a necesitar que la obra sea tangible, por lo tanto, las ideas no son registradas. Fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas y principios, aprovechamiento industrial o comercial, ideas contenidas en las obras. No, porque si recuerdan bien en un principio, yo les dije que si yo creo algo que me va a dar resultado en cuanto a un enfoque comercial, industrial o mecánico, va directamente a lo que es propiedad industrial. Entonces, esto se registraría más que nada en propiedad industrial.
Esquemas y reglas y juegos mentales y actos de negocios también. Las letras, códigos, dígitos y colores aislados, ¿por qué no? Porque yo tengo derechos, yo tengo como derecho poder usarlos libremente. Aunque fíjense que ya en el INPE se están registrando colores como identificaciones de marca, pero son ciertos tipos de colores, ¿sí? Estamos hablando del color Tiffany, azul Tiffany. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Nombres y títulos y frases aislados porque totalmente falacio. Es un eslogan publicitario, ¿sí? Entonces lo podemos manejar también como en reserva de derechos como un eslogan comercial. Los formatos y los formularios, no, porque recuerden que yo me encargo de registrar, nosotros nos encargamos de registrar obras artísticas y literarias, concepto literario. Reproducciones, imitaciones de banderas, no, porque vamos a encontrar que aquí ya hay una afectación a un tercero. No me pueden registrar el emblema de la UEFA porque ya está registrado. Del Barça tampoco, porque ya está registrado. Hay un derecho a tercero que no se puede violentar. Los textos administrativos y judiciales, porque anteriormente había que esperar a que te autorizaran el uso, pero en este caso se consideró que son de libre uso, salvo que yo le haga algunos comentarios y lo que se va a registrar es lo que yo platique o comente. El contenido informativo no. ¿Por qué? Porque cada persona va a dar un tinte distinto a cómo va a narrar una nota informativa. Refranes, dichos, leyendas y hechos, calendarios, escala métrica son de uso común, por lo tanto no se pueden registrar. Bien, ¿y qué registro? ¿Cómo lo voy a registrar? Bueno, tenemos tres sistemas. El sistema nuevo que estamos estrenando este año es el sistema Indarelin. Pueden entrar a la página de indautor.gov.mx, si no se van a poner aquí las direcciones. Y lo único que necesitamos es una firma fiel. Este sistema nos va a entregar un certificado digital y creo que es muy útil para aquellos lugares que son muy lejanos y puedan obtener un certificado en menos tiempo que a través de correo. Esta es una muy buena solución para estos lugares lejanos. También tenemos el trámite normal, que es Express Autor, que hay que acudir al instituto a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde ya tienes tu certificado. En este caso no es digital, ya es un certificado en papel que se te va a otorgar. Los trámites normales, que es igual presentarse en ventanillas de Indautor y tardan en darte tu certificado 15 días. Y los envíos por correo, que es lo que se está trabajando normalmente en esta actualidad, y que es necesario que adecúen o anexen la liga de pago de estafeta o de FEDES de la que hayan decidido para que sea más rápido el envío. Y bueno, ahora, esto ya ha sido todo por mi parte. Espero tengamos muchas dudas y espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Blanca. De hecho, aquí en el chat nos comenta una duda. Nos dice Manuel Tapia, ¿cómo diferenciar entre derechos morales de integridad y modificar y el derecho patrimonial de transformación? Bueno, acuérdate que los derechos morales son los que yo voy a hacer. El derecho moral de, en este caso, de integridad. Yo voy a preservar que mi obra, un ejemplo así muy burdo, va a sonar así. Resulta que eres un artista de cine, te contrato para una obra cinematográfica y yo ajeno a, decido tomar de esa obra cinematográfica tus fotos. Pero resulta que estas fotos fueron demasiado explícitas, ¿no? Y las publico en una revista de caballeros. ¿Sí? ¿Qué está pasando con esto? No solo que estoy violentando en este caso tu derecho de paternidad, sí, también, pero tu derecho de integridad, porque está en este caso el derecho que la obra tú la creaste para un fin, tu trabajo fue para un fin y se usó en un término en el cual va va a alterar tu reputación. Entonces, vamos a ponerle como ejemplo de integridad. El ejemplo de modificación. Modificación. Sí, el ejemplo de modificación es aquel, yo tengo mi obra incompleta, resulta que es un guión literario. No he terminado el guión. No lo he terminado. Tengo el capítulo 11, pero me falta el 12. ¿Sí? El derecho a modificación es que acabo el 12 y resulta que, ¿qué crees? Ya lo presento.
pero decido que no va a ser así el fin. Decido que al final el capítulo 11 que yo tenía va a ser el 11, no el 2. Es el derecho que yo voy a tener para cambiar mi obra. Yo, el de integridad es que un ajeno a venga y me modifique mi obra. Y el que yo voy a modificar es porque yo lo voy a hacer. Ahora bien, el derecho de transformación. Acuérdate que hablamos ya de derechos patrimoniales económicos. Son derechos de explotación. Tú entregas tu obra como tal y el derecho que va a tener, en este caso, nos vamos a obra literaria. Obra literaria es que la transformación que le van a hacer es ¿cuál? Traducir. Se va a crear una obra distinta a la que tú creaste. ¿Cuál? Va a ser en árabe. Es que es la misma, no es la misma, porque tú me creaste, tu idea principal y la fijación principal fue en el idioma francés. Yo te la estoy transformando al inglés, árabe, español, japonés. Entonces, eso es una transformación directa. Otro ejemplo de transformación, otra vez, nos vamos al guión cinematográfico, pero estamos hablando de explotación, terceros, ya no de derechos míos que yo tengo de por vida, sino ya los derechos que me otorgan dinero, derechos que me están dando emolumentos, ¿sí? Nos vamos al guión. Yo tengo un guión buenísimo y resulta que lo ve un productor y crea una obra cinematográfica. No vamos a un ejemplo muy fuerte, es J.K. Rowling, que ya tiene los derechos en cuanto a sus obras y tiene sus derechos, pero derechos patrimoniales, y tiene las licencias en cuanto a libros, pero ya cuando hicieron las películas, ella otorga esos libros y los transforman, Universal, no sé, creo que es Universal, los transforma, pero ella da la autorización y son derechos de explotación. ¿Sí? Ya la transformó, ella llegó a un acuerdo a través de contratos. Si te fijas, estos son ya contratos, los acuerdos son contractuales. Yo llego a un acuerdo con Universal, me va a hacer 5 obras de un libro y me las va a hacer en cinematografía. Entonces, esos son los ejemplos de transformación. ¿Sí quedó? También la misma persona, Manuel, dijo en qué caso sería una obra derivada y en qué caso una afectación a la integridad de la obra. Pues mira, lo que pasa es que la obra, una afectación a la integridad de la obra, pues lo que pasa es que acuérdate que dije que la obra derivada va a ser aquella obra que por sí sola puede tomar elementos de obras preexistentes, pero por la complejidad y la originalidad que presenta, va a ser una obra original, ¿sí? Una obra derivada. ¿Por qué derivada? La original siempre va a ser original. Tú para poder hacer funcionar esa obra derivada vas a necesitar un permiso del que tiene la obra original. ¿Cómo afecta la integración, en este caso, como me preguntaste, la integridad en una obra derivada? En este caso no hay afectación. ¿Por qué? Porque no te está destruyendo la obra. ¿Sí? Si hablamos de derechos patrimoniales, sí hizo un cambio, pero está supeditada a que tú autorices que ella puede usar nuestra obra. No, vamos muy ejemplo, yo puedo tener una Mona Lisa y resulta que Ara y yo pintamos una Mona Lisa y es el ejemplo que te di de creatividad. Ara la pinta de acuerdo a sus ideas, sus experiencias artísticas y yo te la pinto a lapicito y para mí es una Mona Lisa. No está sufriendo la obra en sí. La obra que tiene que sufrir la alteración es la original. Para que una obra, en este caso, para que el derecho de integridad se vea afectado, tiene que ser sobre la obra original. Cuando hablamos de derivada es otra obra completamente distinta que surge de esta. Pero cuando el derecho moral de integridad hace afectación es en la original, no es en la derivada. La derivada viene surgiendo del original. ¿Sí me explico? Integridad siempre va a ser de tu obra original. La Mona Lisa acaba de sufrir un atentado que se le aventó algo. Esa fue una violación a su integridad. ¿Por qué? Porque se le hizo pero directamente a la obra, no a las copias. Si yo puedo hacer una obra derivada de la Mona Lisa, pero yo para explotarla económicamente, va a necesitar autorización. En este caso no de los creadores de la Mona Lisa, pero se quiere decir de quienes ostentan sus derechos patrimoniales. Integridad es a los derechos morales. Transformación es derechos patrimoniales.
Y siempre la integridad va a ser alguna violación a la obra existente, a la original. ¿Sí? No sé si le quedó claro. Si no, que me vuelva a decir. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, Juan Maldonado de Monterrey. En particular, yo tengo registrado con derechos de autor un programa de cómputo y una base de datos, porque así lo indica el INDAUTOR aquí en México. Pero en Estados Unidos, para levantar capital muchas veces requieren patentes sobre el software. Yo les digo que en México es por medio de derechos de autor y que, como usted lo dijo, estamos protegidos con el convenio de Berna, pero internacionalmente el derecho comparado respeta, es pregunta, el derecho comparado en Estados Unidos y en el mundo respeta que si en México se le da trato de derechos de autor, en los demás países sean patentes. A ver, acuérdate que fíjate que algo muy importante y un buen punto que estás tocando. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos permite, y lo manifiesta en 1996 en la Ley Federal de Derechos de Autor, que la obra de programa de cómputo va a ser registrable también como derechos de autor, pero se toma como literaria. ¿Ah? Un buen punto. ¿Sí? Pero la propiedad industrial también registra lo que son los programas de cómputo. El copyright en Estados Unidos, ¿qué me va a proteger? El copyright no me va a proteger los derechos de autor. El copyright me va a proteger la explotación de la obra. ¿Sí? Tercero, acuérdate que nosotros nos regimos bajo el derecho románico. Por lo tanto, no tenemos similitud con el derecho anglosajón. Pero todo lo que está amparado a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está amparado en los 180 y tantos países que están dentro del convenio en este caso dentro de la Organización Mundial de la Propiedad y que se rigen bajo el convenio de Berna. ¿Sí? Si bien es cierto, tu obra está protegida por derechos de autor, es recomendable que se registre como propiedad industrial. Porque si te fijas, de un solo programa podemos obtener diversas cuestiones, pero a nivel industrial. Y más si tu desarrollo está enfocada a cuestiones industriales, que es más fácil que me registren en INDAUTOR, sí, porque no tardo tanto tiempo, ¿sí? Que en el INPI. Pero yo tengo las dos opciones de poder registrar mi obra, protegerla como derechos de autor y propiedad industrial. ¿Sí? ¿Inclusive aquí en México? En México. Puedes ir al INPI a registrar lo que es tu programa de software. Es que entonces a lo mejor me indicaron mal. No, me indicaron mal porque me fui al INPI y me dijeron, no, es que si es software, es en derechos de autor. Y yo, bueno. Entonces, no, fíjate que también, o sea, porque hablamos de, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, el ejemplo que di del videojuego se puede registrar tanto en propiedad industrial como en derechos de autor. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bueno. Continuando acá con las preguntas del chat, nos preguntan si se exhibe un audiovisual de la ejecución de una obra de danza, ¿también se protege al audiovisual que contiene la danza como obra independiente o hay que hacer un trámite independiente? No, es que sí, acuérdate que es un trámite por rama. Si metemos el audio, y aparte son complementos distintos y componentes distintos. La danza me vas a cuidar la ejecución y la interpretación y va a estar registrada como danza. Pero ya el audiovisual, acuérdate que la característica va a ser que vamos a proteger ya, ahora sí el medio, que es a través de productor y director. Ya no es la ejecución, sino es lo concepto visual. Si son dos obras en dos solicitudes distintas. Danza, y así proteges más tu obra, porque por danza estás protegiendo lo que es ya tu ejecución, pero por audiovisual también puedes registrar lo que es el videograma. Ya es para explotación el videograma, entonces por lo tanto son varias formas que puedes usar. Complementarias. Ok. También nos piden por acá si nos puedes compartir de nuevo tus datos si quieres aquí en el chat. Y también nos comentan cuánto tiempo dura el procedimiento de registro para una novela. Híjole, ¿qué crees? Si tú llegas a las 9 de la mañana a INDAUTOR,
a la 1 de la tarde ya tienes el certificado. Y no es porque no se lean todas las obras, sí se leen, yo las leo todas las obras, pero tenemos ese procedimiento que es de rápida contestación, no tardamos ni 6 meses ni nada, sino yo en ese momento te otorgo. Si veo algún problema raro, que no esté bien y requisitada tu solicitud, algo, obvio que sí te llamo y se te dice, ¿sabes qué? Somos muy apapachadores del autor. Se te explica y se te dice qué te falta. Y en menos de 3 horas te digo, tienes el certificado. La plataforma también es muy dócil y técnicamente te tengo que decir que tarda 15 días, pero tarda 3 días en que te dé un certificado, hasta 4. O sea, no tarda, no se espanten, no tarda tanto, pero por ley, la ley te marca 15 días para darte una respuesta. Pero ahí lo que son en autor, expresautor y en este caso en Darelín son rápidos para ustedes, es una solución muy rápida. También preguntan por acá, ¿por qué el software, si es un producto tecnológico no literario, no se protege en México por patente como sí ocurre en Estados Unidos? Lo que pasa es que estamos hablando que son ideologías completamente distintas. Acuérdate que yo hace rato manejé y manifesté que en 1996 se determina a través del organismo que vamos a registrar lo que es el software como un procedimiento literario, porque al fin y al cabo estamos hablando de lenguajes, un desarrollo de lenguajes. Entonces, por lo tanto, se protege y se da la protección en cuanto a software. Pero tengo entendido, y sí tengo entendido, si no voy a preguntar, les voy a decir a los que sí se puede registrar por software a través del INPI, porque sí me ha tocado que lo han registrado, también es uno de los conceptos que sí manejan ellos. Entonces, déjame checarlo, porque si ahorita me dicen que no es cierto, déjame lo platico con los muchachos, pero sí se registra, o sea, sí. Y obvio, por lógica es un procedimiento, algo industrial, porque los conceptos y los desarrollos de los software son para eso, son técnicas industriales, las aplicaciones son la innovación y el resultado de la industria. Pero pues tienes la posibilidad de que conmigo está reconocido a través de la OMPID como un registro literario. Guadalupe Rivas nos pregunta, ¿qué pasa cuando un autor muere y no registró su obra, pero su familia quiere registrarla a nombre del autor? Claro, ¿es eso posible? Recuerda que los derechos patrimoniales son intervivos, intermortis. ¿Qué quiero decir con esto? Que los derechos patrimoniales se van a transferir también en este caso de sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria. Tendrías que abrir lo que es un procedimiento de sucesión intestamentaria para que se anexen dentro de los bienes de la persona, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Se liste un listado de todas las obras que haya tenido esta persona en su acervo literario, fotográfico o mixto. También es muy necesario que dentro de este concepto, en el parte 4 de avalúo de bienes, se manifieste, avalúo y inventario, se manifieste qué obra es para cada quien. Yolanda Vargas Dulce, un ejemplo muy vívido que se puede tener, es la creadora de Memín Pingüín, del concepto de lágrimas y risas, todas esas novelas que salían en una obra de historietas. ¿Y qué pasa? Yolanda Vargas Dulce muere y deja cada una de sus obras especificadas a cada uno de sus descendientes. Así como le dejó a su marido, le deja a sus hijos. Cuando muere el marido, deja en el mismo sentido a cada hijo qué obra le corresponde. Por ejemplo, Memín Pingüín a otro, Cassandra a otro, Pecado de Yuki a otro. O sea, así tiene que venir el inventario de una persona de una persona que fallece con sus obras. Por eso es muy importante que todas aquellas personas, y más aquellos autores de edad que dejan un acervo cultural inmenso, hagan un listado de cada una de sus obras, porque si no después va a haber un problema, aquí te cuento, muy grande. Hay otra pregunta que dice, ¿el alcance de la aplicación de los derechos morales del autor también deben ir descritos en un contrato de licenciamiento o bien se da por sentado que estos son inalienables Sí, y entonces no inalienables. deberían de haber cláusulas que los afecten? No, recuerda que los derechos morales van a ser los que van a estar contemplados de por vida al autor. Que si bien es cierto, en los contratos, en ciertos contratos es necesario
no especificar los derechos morales que vas a tener tú, sino especificar más que nada las facultades, en este caso las facultades patrimoniales que vas a ceder, porque las facultades patrimoniales que vas a ceder sí son transmitibles, sí son inembargables, por ejemplo, sí son embargables, lo que son las regalías sí son embargables, y sí tienen una vigencia, porque es la vigencia que le vas a dar. El derecho no, pero la vigencia sí se la vas a dar, ¿sí? Pero recuerda esto, siempre los que van a ir bajo contrato son las facultades patrimoniales, los que quedan asentados, de hecho, son los patrimoniales. Fernanda Ochoa pregunta, ¿para el trámite de Indautor Express se necesita hacer cita previa o solo llegas en el horario de trabajo? Obvio, nada más en horario, no, no, fíjate que no, en horario de trabajo no, porque el trámite express, recuerda que te dije que tarda 3 días, digo, 3 horas en darse. Entonces, yo sugiero mucho, porque yo también estuve a cargo de lo que es el área express, y yo prefería que llegaran temprano para que, ¿por qué? Se satura lo que son los trámites. Y yo tengo un tiempo de entrega hasta la 1 de la tarde para que te puedas ir a las 2, 3. Porque si me empiezas a entregar a las 3, imagínate a qué horas me voy y a qué horas te vas, a las 6. Entonces el horario es de 9 a 3, por lo tanto, de 9 a 11, 12, de 9 a 12 es que te estoy recibiendo material para entregarte en 3 horas. Entonces, no necesito cita ya ahorita, pero de preferencia, tratar de ir temprano y a lo mejor no en días tan complicados como lunes o viernes, a lo mejor ir entre semana, miércoles, porque sí son por lógica días un poquito más sencillos, ¿sí? Vale. Denise Pacheco dice, en el caso de que yo haya grabado con mi celular unos videos que me sirven para dar clases, ¿también sería por la rama audiovisual? ¿Cómo quedaría lo de productor y director? Sí, fíjate que todo lo que grabamos, si te fijas ahorita hay dos videitos así de chiquitos, así tienen derechos de autor. Obvio que vamos a un punto muy importante. Esos videos los retomé de ciertos videos ya hechos, pero como son para plan didáctico y en fundamento al arte, que se usan para un plan didáctico y son partes muy pequeñas, sí se pueden registrar. ¿Qué necesitas tú para para registrar esto? Productor y director, ¿cómo quedarías tú? Productor, Denise Pacheco al 100, director, Denise Pacheco al 100, autor, Denise Pacheco al 100, ¿sí? Todo queda al 100, porque tú eres, acuérdate que el productor es persona moral y derecho patrimonial, entonces productor y director van a quedar como tú. Y sí lo puedes registrar como audiovisual, aunque sea mínimo. En un CD lo presentas y lo haces y salvo que violentes algún derecho ya establecido, que son tradiciones culturales o algún así concepto así, pero normalmente están libres, no hay ningún problema. Ya hablamos de expresiones culturales, David. Carlos Gregorio Ramírez dice, en caso de las reservas de derechos, ¿cuánto tiempo lleva el trámite? Híjole, lamentablemente no te puedo hablar de reserva de derechos. Técnicamente debe ser menos de 15, te digo, el término legal son 15 días, pero pueden tardarte muchísimo más. Es un área que no puedo tocar ahorita porque, pues no, pero técnicamente son 15 días. Y unas más. Alejandro Ruiz dice, ¿qué tratamiento pueden o deben tener el contenido de videos didácticos producidos de forma original para su transmisión por internet? Fíjate que no tengo ninguna característica. Te voy a decir, los derechos de autor son de buena fe. Los derechos de autor yo no tengo la decisión y la decisión de decir procede, no procede, no es arte, sí es arte. Tú vas a tener el concepto de las necesidades que vas a tener y vas a registrar libremente lo que vas a subir a plataforma. Quien te pone ciertos requisitos y te pone ciertas omisiones ya es la plataforma a la que tú le vas a subir. Pero si tú subes un video con un registro de derechos, sí te lo sube, ¿eh? Pero las exigencias más que nada te las manejan las plataformas y los medios a los cuales vas a transmitir. Creo que tuviste esta pregunta, la Sí. de David Rangel, ¿no? Ajá. ¿Cómo se protegerían las expresiones culturales tradicionales? Si Bueno, nos... fíjate que efectivamente, en el año 2020 se hizo una modificación al artículo 183 de la Ley Federal de Derechos de Autor en cuanto a expresiones culturales, en la cual yo ya no negaba lo que es el registro de las expresiones culturales, sino daba pauta
a que la Secretaría de Cultura, tú tienes que ir a buscar a través de la Secretaría de Cultura a qué etnia pertenece el material que tú estás usando. ¿Sí? ¿A qué grupo o colectivo, en este caso colectivo tradicional y cultural, pertenece? ¿Qué pasa? En el 17 de enero de 2022 se promulga la nueva ley, en este caso de protección a expresiones culturales y tradiciones culturales, y no me acuerdo más el nombre, en el cual nos manifiesta efectivamente que, uno, para poder registrar cualquier medio o expresión tradicional, cultural, entendiéndose como música, danza, artesanía, innovaciones, todas las innovaciones que hay en cuanto a plantas, el uso medicinal, las obras también culinarias, vas a tener que hacer el trámite ante la Secretaría de Cultura para que chequen quién las tiene, y a través de esta Secretaría de Cultura te den una hoja de autorización para manejo de esas obras. Más que nada, acuérdate que es la protección de esta forma y no está muy estricta. Esta protección es más que nada por la explotación que se ha hecho a diversas obras con el tinte de que nos hacen homenajes. Ya ven que cada rato nos hacen homenajes. No, hombre, todo mundo nos hace homenajes a las culturas tradicionales, o sea, desde Chanel hasta Louis Vuitton, nos hacen homenajes tremendos. Entonces, a través de esto, para evitar lo que es la violación de los derechos y el plagio, se hicieron estas dos leyes, y la modificación del 2020 y la creación de la nueva ley en 2022. ¿Y cuál es el concepto a grosso modo? Solicitud y permiso a través de la Secretaría de Cultura. Yo ya no te lo niego, pero no te lo otorgo. Te digo, hasta que me traigas este documento, procedo. Mientras no. Alejandro Ruiz pregunta, ¿cómo se protegen los derechos de autor de una página de internet? ¿Qué consideraciones habría que tener? Dependiendo mucho que tiene tu página, porque acuérdate que todas son ramas independientes, y nada más es el medio de donde se está distribuyendo y se está dando a conocer lo que es el medio, nada más. Porque si tú tienes conceptos literarios, registramos todo lo que es literario. Si tú tienes videos, videos. Si tú tienes audios, audios. Todo se va a registrar de forma independiente y tú ya vas a subir y formar un todo. Pero por mientras se puede registrar independiente. Acuérdate que los avances tecnológicos no han ido a la par de la ley, pero nosotros adecuamos todos esos avances tecnológicos, más que nada desmembrando cada uno de las ramas, cada una de las obras, y desmembrándolo y poniéndolo en donde queda. ¿Sí? En este caso, pues, cada una de sus ramas. Y ya tú subes un todo. Fernando Ochoa dice, para el registro de un corto, ¿el productor estaría en la parte de titular de la obra y el director solo en la parte del autor? ¿O cómo es que se plasma cada parte en la solicitud de registro de la obra? Acuérdate que el productor es el de explotación. Productora, Cineflix, o lo que tú quieras. Es la que me va a dar el derecho patrimonial. El director es el derecho moral. Y el autor ¿en dónde queda? El autor siempre va a ser el creador. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo, a la respuesta de hace rato. Si tú eres el autor y productor y director, tú vas a quedar como todo. Pero si tú eres el autor nada más, el director es otra persona y el creador es otra persona y el productor es otra, ahí van a funcionar lo que son las sesiones de derechos. Tú vas a ceder tus derechos como autor al productor y al director para la realización de una obra audiovisual. Pues ahí lo que tenemos más que tener cuidado es con la titularidad que van a tener en este caso los derechos patrimoniales, que es el productor y el director. Porque la titularidad primigenia es tuya. Siempre vas a ser tú el titular de tus derechos. Pero cuando tú cedes los derechos, el titular derivado ya va a ser, en este caso, el productor. Ajá. El autor sigue como siempre. El autor nunca va a cambiar. Aunque no lo pongas, nunca va a cambiar. En un registro, en un certificado, puedes omitir, en este caso, al autor. Pero es necesario que pongas al productor y al director. ¿Sí? Y para finalizar, ¿qué pasa si los diseños pictóricos creados por dos personas de una comunidad son usados para explotación comercial en artículos varios?
se le paga a las personas por un diseño, pero no saben cómo protegerlos, ya que la venta es por lotes de varios diseños. ¿Qué pasa con los diseños pictóricos creados por dos personas de una comunidad y son usados para explotación comercial? Lo que pasa es que aquí, si nos vamos a las modificaciones de las reformas que hubo, esto no procede. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver quién ostenta el derecho titular de esta comunidad, quién ostenta el derecho para el uso y manejo de la obra artística o la expresión cultural que están manejando. ¿Sí? No puede existir esto en este momento de las modificaciones, esto no puede existir, porque ninguno de los dos tiene las facultades para la explotación. Lo que están haciendo es una violación a los derechos de la comunidad, porque esto en este momento, ahorita no puede existir. Todavía no se han llevado los consensos, ni tenemos todavía el catálogo completo para autorizar quién va a ser, porque fíjate, se tiene que ir a la comunidad y encontrar a la persona que represente la comunidad para que ella me diga quiénes son los que van a estar facultados para manejar todas estas obras de carácter tradicional o expresiones tradicionales. Y todavía no los tenemos. En este caso, no procede. ¿Cómo vas a protegerlos? No. No, en este caso no te puedo yo proteger por ley no te puedo proteger absolutamente nada. Se va a ir a lo mejor mal, pero por ley ahorita no. Con las modificaciones que ha hecho afortunadamente la Secretaría de Cultura en distintas innovaciones de esto, no está bien visto esto, entonces no te puedo auxiliar en eso. Sí es necesario que te acerques a la Secretaría de Cultura para que te diga cómo usar la explotación comercial, porque sí hay pueblos ya manifestados que tienen diversas autorizaciones, el trabajo de ONILA, lo que es todo lo que es Puebla, o sea, hay distintos, todo lo que es el bordado, no me acuerdo del Estado de México y Tlaxcala, hay comunidades que tienen ya el uso para explotar, pero en este caso, mejor no. Bueno, creo que con esto cerramos. Esperamos de verdad que hayamos resuelto todas sus dudas. Muchísimas gracias por haber estado en esto. Muchísimas gracias, Blanca, por estar y aquí resolver todas nuestras dudas y la verdad mostrarnos todos estos conceptos básicos de todos los temas. Creo que fueron de gran valor y esperamos seguir teniendo esta información disponible, y claro que aquí está tu contacto para que la gente que tenga más dudas pueda ponerse en contacto contigo. Si tienen dudas, por favor, perdona, ahí está mi contacto y diciendo que en tal lugar me vistes. Juan Maldonado, voy a checar lo que te comenté de lo que es el software, y sí es cierto lo que te dije, pero te voy a fundamentar bien y con quién hay que ir para ver lo de los software. También alguien más me preguntó sobre los software en el INPI, entonces les voy a contestar, si no más tarde, mañana, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Y esta sesión se grabó. Vamos a estarla compartiendo a través de las redes sociales de MIMEC y en la página de YouTube, y se las compartimos ahí para que puedan visitarnos. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan sido de gran valor para todos y pues bonita tarde para todos. Hasta luego. Gracias, Sara. Hasta luego. Bye. Bye.